que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Jarandilla, y celebramos 30 años del certamen de teatro de Jarandilla, que pronto se dice, ¿no? Pronto se dice, no se cumple 30 años todos los días. Sobre todo un evento cultural es un síntoma, un signo de que funciona. ¿Qué valoración haces, María? ¿Cómo empezó todo y cómo lo ves ahora, ¿no? ¿Cómo ha crecido este certamen que además potencia a los grupos no profesionales, a la gente que es aficionada? A ver, yo la verdad que es que me llevo 5 años por el certamen de teatro. Queráis, no te puedo hacer una valoración. Además, también lo viví desde pequeña. Mi madre formaba parte del grupo de Thalía, que fue el que empezó este sueño, por llamarlo de alguna manera. Se pusieron en contacto con el concejal de Cultura que estaba en ese momento y dijeron, ellos participaban en muchos certámenes en otros pueblos, dijeron, ¿por qué no hacemos uno en Jarandilla? Y desde entonces ahí se inició el grupo Thalía, lo puso en marcha, comenzó con un certamen de teatro aficionado amateur a nivel lo que es en Extremadura. Posteriormente ha ido creciendo, se ha ido consolidando y lo podéis ver ahora. Hace ya tiempo que ya se participa a nivel nacional. Incluso hemos tenido a nivel de nuestro país vecino, Portugal, han presentado obras. Cuando hablas del grupo Thalía, quizás hay personas que están viendo este vídeo que no saben que es un grupo de teatro de aquí. Sí, era el grupo de teatro de aquí de Jarandilla, que pues, tiraron muchísimos años. ¿Tenéis preparado algún evento especial para celebrar estos 30 años? Sí, claro, 30 años no se cumple siempre. Lo que pasa es que prefiero reservarme para que hay sorpresas. Vale, pero la sorpresa tiene un día determinado. Sí, va a ser el viernes. Se habéis dado cuenta, hemos tenido que corregir programas por unos problemillas que hemos tenido de última hora, y aprovechando el puente de mayo, pues queremos organizar lo que lo pone aquí en el programa, una edición, un día especial del 30 aniversario, en el que haremos sorpresa. Vale, aquí estaremos también para contarlo. Sí, os invito, estáis invitados, que lo veáis en directo. De todas maneras, este año el Festival de Teatro tiene un carácter también solidario, ¿no? Porque vais a recaudar fondos para Ucrania, ¿correcto? Sí, claro, el certamen de teatro siempre se ha cobrado la entrada a 3,50 el día o un abono de 15 euros. No podíamos mirar a otro lado, viendo cómo lo está pasando ese desastre humano que hay en Ucrania. Entonces decidimos que, ¿por qué no?, todo lo recaudado lo donábamos para ellos, para los refugiados que necesitan. Y es una manera de nuestro granito de arena. Entonces, ¿quieres hacer un llamamiento también a sí, todos también los vecinos? hemos activado la fila cero, que no tienen por qué venir al teatro, pero pueden aportar sus donaciones. Perfecto, perfecto. Al final, ¿cuántas obras se han presentado al certamen? Pues al final 112. 112 obras de toda España. De toda la geografía española y, como te he dicho antes, Portugal. Vale. ¿Ha sido complicada la selección de las obras finalistas este año? Me consta. No, a ver, tenemos un jurado, un comité que selecciona obras, y elegir de 112 solamente 5 con el nivel que tienen es muy difícil. Bueno, pues el viernes 29 comienza esta 30ª edición del certamen de teatro de Jarandilla.